Hola, ¿cómo están queridos estudiantes de octavo grado? Estamos en un nuevo video de la materia de biología y vamos a retomar el tema que veníamos trabajando la semana pasada sobre los reinos de la naturaleza, los 6 reinos, y hoy vamos a tratar sobre 2 reinos en específico. Hablamos primeramente sobre los reinos, sus generalidades, algunas diferencias, algunas similitudes, pero ahora vamos a hablar ya más en detalle sobre estos reinos. Y vamos a empezar por los reinos procariotas, el reino arquea y el reino bacteria, ¿sí? Entonces, espero que les guste. A mí es un tema que, bueno, ustedes ya saben, las bacterias me gustan mucho, son mi reino favorito y quiero saber cuál es su reino favorito. En las próximas videoconferencias me lo van a decir y bueno, me lo van a tener que demostrar. Si es su favorito, es porque han leído mucho de ellos. Entonces, vamos a empezar con el reino arquea. Bueno, no, antes de comenzar con el reino de Arquea, quiero que vean este árbol filogenético, se le llama, es un árbol de parentesco, para que vean cómo los distintos reinos están emparentados o están un poco más alejados. Ven que las bacterias y las arqueas están pues, relativamente más cerca una de otra que las eucarias, es decir, los animales del reino Fuji y las plantas y todos los protozoarios del reino protista, ¿verdad? Entonces, les quería mostrar para que vieran gráficamente cómo están emparentados, ¿sí? Como justamente aquí está la división, aquí vendría a iniciar los organismos eucariotas, ¿verdad? Y todos estos serían organismos procariotas, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a empezar de lleno con el reino arquea, ¿sí? Anteriormente llamado arqueobacteria, pero hoy este término ya no se debe utilizar, se debe utilizar este, reino arquea, y se escribe así, archaea, ¿sí? Ok. ¿El nombre de dónde viene? Proviene del griego arcaia, ¿sí? Que significa las antiguas. Es algo un poco curioso porque se pensaba que este tipo de organismo era antiguo, anterior incluso que las bacterias. Pero si se dan cuenta aquí, por eso les ponía este árbol de parentesco, si se dan cuenta, están más cercanos que los organismos eucariotas. Las arqueas están más cercanas, quieren decir de que son más similares, están un poquito por arriba en términos genéticos, en términos de evolución, están un poquito más arriba que las bacterias. Y en términos de aparición en el tiempo, pues también aparecieron un poquito después las arqueas. Entonces, el término en sí, pues como que no cuadra mucho, porque si son antiguas, pero las bacterias son un poco más antiguas. Son antes las bacterias y luego se originaron este tipo de organismos, las arqueas. ¿Ok? Perfecto, entonces, pero el nombre se les quedó, sí, pese a que ustedes ya saben ahora que no cuadra mucho el nombre, pero el nombre es así, el nombre se les quedó. Ok, vamos a ver las características, algo que ya hablamos en los videos anteriores, es que son microorganismos, ¿sí? Organismos unicelulares, procariotas. Quiere decir que no tienen un núcleo definido y no tienen organelos de doble membrana o de membrana interna, ¿verdad? Justamente como lo dice acá, no presentan ni núcleo ni orgánulos u organelos, es lo mismo. Si ustedes ven que dice orgánulos o en otra parte ven que dice organelos, pues es lo mismo, ¿sí? Se refieren a las estructuras que están dentro de las células, como por ejemplo el núcleo, los ribosomas, las mitocondrias, todas estas partes que ustedes ya las conocen. Ok, si bien es cierto, las arqueas y las bacterias son muy similares en muchos aspectos, presentan flagelos, por ejemplo acá, presentan una pared celular, presentan formas microscópicas, son procariotas, se parecen en muchas cosas, son genéticamente diferentes a estas. Y por tal razón es que conforman su propio dominio y su propio reino, ¿sí? Recuerden, dominio es la categoría taxonómica que está encima del reino. Se los expliqué en el video sobre las categorías taxonómicas, que hay 3, el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria, ¿verdad? Hicieron una tarea de eso incluso. Entonces, el dominio arquea, aunque antes estaba unido con el dominio
bacteria, pues ahora no, ahora se maneja como dos dominios por aparte, porque tienen características genéticas, características metabólicas diferentes, ¿sí? Aunque a la vista se parezcan, cómo funcionan es muy diferente las bacterias de las arqueas, ¿ok? Aquí les doy unas imágenes, les muestro cómo son, algunas son representaciones, son dibujos, son representaciones como a base de computador y algunas otras sí son fotografías a través de microscopios muy potentes, ¿sí? Entonces, para que vean más o menos cómo son. Ahora, una de las características, o quizás la característica más importante del reino arquea, la que les mencionaba en el video anterior, es que son organismos extremófilos. ¿Qué significa esto? Que les gusta habitar en lugares inhóspitos, en lugares extremos, donde las condiciones harían que cualquier organismo, otro organismo, no pudiera habitar, ¿sí? Pero las arqueobacterias o las arqueas pues sí que habitan, están adaptadas para habitar en esos lugares específicos, en esos hábitats. Y bueno, esta es una de las ideas o por qué se pensaba que las arqueas eran más antiguas que las bacterias, porque viven en lugares donde las condiciones asemejan a las condiciones de la Tierra antigua, ¿sí? Lugares como volcanes, bueno, ya los vamos a ver más a detalle, ¿sí? Dentro de estas condiciones extremas en las que viven las arqueas, tenemos 4 como ejemplos, hay más, y dependiendo de dónde pueden habitar, así se les llama a este tipo de arqueas, ¿sí? Tenemos las arqueas termófilas o los termófilos, que son organismos que habitan en lugares con temperaturas extremas, ¿sí? Pueden ser temperaturas muy altas, por ejemplo, en los volcanes, en los géiseres, en Yellowstone, conocen el parque muy famoso de Estados Unidos, abundan géiseres y el mayor estudio de arqueas en el mundo es justamente en ese lugar, en Yellowstone, el parque de Estados Unidos. Y bueno, pueden ser termófilos, que son arqueas que les gusta vivir, habitar en lugares con altas temperaturas, pero también con temperaturas muy bajas. Esos son los criófilos. Los criófilos, como contraparte, son las arqueas que les gusta habitar en lugares que están congelados, que están muy fríos, con temperaturas muy bajas. Por ejemplo, en la Antártica, en el agua congelada de lagos, por ejemplo, bueno, lugares muy muy fríos, ¿sí? Donde cualquier otro organismo vivo, no se diga animal o planta, ya microorganismos, no pudieran resistir. Por otra parte tenemos a los halófilos. Estos son los organismos que habitan en lugares con alta concentración de sales. Les gusta la sal, ¿sí? Por ejemplo, lugares como, no hablo de el mar, que tiene una concentración de sal pues relativamente baja, ¿sí? Ahí en el mar pues sabemos la diversidad de animales, de plantas, de bacterias, de protozoarios, etcétera, etcétera, de hongos incluso que habitan en el mar. No, hablo de lugares como el Mar Muerto, cuya concentración de sal es tan alta que no crece absolutamente nada, salvo las arqueas. Las arqueas sí están adaptadas para sobrevivir en este tipo de ambientes, en ambientes muy salados, ¿sí? Halófilos, perdón, una, una alarma. Regresando, halófilos, es decir, organismos que les gusta habitar en lugares con altas concentraciones de sal. Vamos a ver los metanófilos. Como su nombre lo indica, son organismos que habitan en lugares con alta concentración de metano, un gas propio o muy característico, mejor dicho, muy característico de los rumiantes, las vacas, los caballos. En los intestinos, en el sistema digestivo de los rumiantes, de las vacas, pues habitan estos organismos, las arqueas, tratando de digerir
los alimentos que comen los rumiantes. Sin embargo, es el intestino de los rumiantes, se conoce que está muy concentrado el metano, ¿sí? El metano es muy concentrado en esto, pero las arqueas están adaptadas a sobrevivir en este ambiente. Otros organismos, otras bacterias, pues no están adaptadas. Sin embargo, no solo están adaptadas, sino que les gusta sobrevivir o vivir en este tipo de ambiente, con mucho metano. Y por último tenemos los barófilos, las arqueas barófilas. Son organismos que habitan a grandes profundidades, ¿sí? Soportando mucha presión atmosférica. Son organismos que viven, pues, por ejemplo, en la fosa de las Marianas, la profundidad más, valga la redundancia, profunda que se encuentra en el mar. Se han encontrado organismos como arqueas, ¿sí? Organismos que son capaces de sobrevivir a grandes profundidades, soportando la presión atmosférica que causa pues, la columna de agua que está sobre. Ustedes saben, ya lo han experimentado me imagino, cuando están nadando, ¿sí? Se sumergen y cada vez que van sumergiéndose más y más y más, sienten muy pesado. Es justamente la presión atmosférica y la presión del agua, ¿sí? Eso es cuando bajamos, ¿qué? 2, 3 metros o más. Imagínense bajar kilómetros y kilómetros, la presión allá en las profundidades a 1 kilómetro, pues es inimaginable. No hay organismos o no hay muchos organismos capaces de soportar esas condiciones. Pero las arqueas sí que pueden. Hay ciertas especies de arqueas que sí sobreviven y no solo sobreviven, les gusta estar en ese lugar. ¿Ok? Perfecto. Algunos ejemplos, les traigo aquí tres ejemplos. Thermoproteus, un termófilo, como su nombre lo puede indicar. Aquí tienen una fotografía, ¿sí? Así es como se vería. Una cosa muy importante, algo también como diferencia con las bacterias que vamos a ver, a continuación las vamos a ver, es que es muy difícil estudiar a las arqueas. No solo porque es difícil encontrarlas, claro, estamos hablando de ambientes, un volcán, pues no es tan fácil hacer ir a recoger un poquito de muestra que contenga arqueas, no es muy fácil ir al volcán, al cráter del volcán donde están las arqueas, no es fácil sumergirse, no es fácil obtener muestras de arqueas, sino que tampoco es fácil estudiarlas en el laboratorio. No hay muchas formas de estudiarlas, por lo que es difícil encontrar fotos primero que nada y claro, estudiarlas, por lo que las arqueas desde mi punto de vista creo que son los organismos menos estudiados hasta el momento y que menos información tenemos como humanidad, ¿sí? Pero bueno, retomando, Thermoproteus, un termófilo, Halobacterium, un halófilo y Metanosarcina, un metanófilo, ¿sí? Estos son 3 ejemplos, hay muchas más especies, pero pues quedémonos con estos 3. Ahora, vamos a ver el reino bacteria, ahora, ¿sí? El reino bacteria. Y nuevamente vamos a ver qué significa bacteria. Pues la palabra bacteria proviene del griego bacteria, ¿sí? No sabría bien cómo pronunciar el griego, pero así se escribe. Y esta palabra en griego significa bastón, ¿sí? ¿Por qué bastón? Debido a la forma característica de algunas bacterias, ¿sí? Que son estas. Esta de bacilo o bastón es la forma más característica en la que se pueden encontrar las bacterias. Sin embargo, hay muchas formas de bacterias. Esto ya lo hablamos en el video pasado. Hay cocos, los que se le llaman cocos, que son esferas, ¿sí? Las esferas se pueden agrupar de ciertas formas y se le llaman de distintas formas. Luego están los cocobacilos, que son como una mezcla entre cocos y bacilos, como pudiera indicar su nombre. Están los bacilos, que son así alargaditos, como forma de bastón se le llama, ¿sí? También se pueden organizar de distintas formas y tienen diferentes nombres. Están los vibrios, que son como una forma de coma, los espirilos, los filamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas diferentes de bacterias y esa es una de las características más importantes también de las bacterias. ¿Qué otras características tienen las bacterias? Bueno, ya lo sabemos, son organismos unicelulares procariotas.
presentan una pared celular rígida. Es muy importante esto. Casi todas las bacterias presentan una pared celular, así como las células vegetales. Los vegetales tienen pared celular, pues las bacterias tienen una pared celular específica para las bacterias, ¿sí? Es diferente. Hago la comparación porque es la misma estructura, pero no hay que confundirlas porque son diferentes en cuanto a composición, ¿sí? La pared celular de los vegetales es de celulosa y la de de las bacterias es de peptidoglucano, ¿sí? Es un carbohidrato diferente, son carbohidratos diferentes, pero cumplen una función similar. Ok, algunas bacterias son patógenas, eso lo sabemos, causan enfermedades al ser humano, pero la gran mayoría son beneficiosas para el medio ambiente y para el ser humano, ¿sí? Hay bacterias que se utilizan en la industria, por ejemplo en los quesos hay ciertas bacterias que a la leche se le agrega ciertas bacterias y te lo transforma en queso, en yogur. También en el pan usan bacterias a veces para fermentar el pan. No hablo de la levadura son hongos, ya hablamos de eso. Pero hay ciertas bacterias que también se pueden ocupar en diferentes partes de la industria. En la medicina, para medicamentos, también se puede encontrar el uso de las bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo que les va a quedar a ustedes de tarea, me estoy adelantando, así que vamos a seguir con lo que tenemos por acá. Una clasificación de las bacterias, ¿sí? Hay muchas clasificaciones de bacterias, pero quizás la más común y la más fácil de entender es la clasificación que se da por medio de la composición de su pared celular. Como les decía, la pared celular es una parte muy importante de las bacterias. Y hay dos tipos de pared celular que separan en dos grandes grupos a las bacterias, bueno, a todas las bacterias que existen, ¿sí? Están las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. ¿En qué consiste esta división? Pues en la composición de la pared celular principalmente, ¿sí? Y es que el bacteriólogo danés Christian Gram creó una forma de separar a las bacterias, de discriminarlas en dos grupos basándose en la composición química de las paredes celulares que tenían estos dos grupos, ¿sí? Este es el señor Christian Gram, bacteriólogo danés, en los años 1800, a finales de 1800, hizo esta técnica, la técnica de tinción de Gram se le llama, que a través de unos procedimientos se podía distinguir a las bacterias gram positivas de las bacterias gram negativas. Bacterias que tenían una pared celular muy gruesa, vamos a decir, y otros que tenían una pared celular más delgada, ¿sí? Esa es quizás una de las formas en las que lo podemos ver, una diferencia entre estas dos divisiones que hay, ¿sí? Ok, y se sabe ahora que las bacterias que se tiñen de un rosado, como estas que tienen acá, son las gram negativas, y las que se tiñen de un azul, violeta, son las gram positivas. Y aquí les doy dos imágenes tomadas por su profesor favorito. Yo tomé estas imágenes en el laboratorio y aquí tenemos bacterias azules, es decir, bacterias gram positivas. Un ejemplo es Bacillus subtilis, ¿sí? Aquí, bueno, esta era la nomenclatura que yo usaba en un laboratorio donde empezaba. Lo estoy viendo en 100 aumentos en el microscopio y pues la tinción de Gram he utilizado para poderla visualizar a las bacterias. Estos, como pueden ver, son bastones, son filamentos largos y es un bacilo por eso. Y tenemos por este lado bacterias rosadas, Listeria monocytogenes, ¿sí? Que se ve de una forma rosada, gram negativa, ¿sí? Al ser rosadito es gram negativo. También 100 aumentos y contención de gram. ¿Okay? Creo que esto es todo. Ahora vamos a ver los ejemplos de algunas bacterias. Hay muchas bacterias, ¿sí? Pero quizás las más conocidas, una de las más conocidas es Escherichia coli, la famosa E. coli, ¿sí? Una bacteria no solo famosa porque causa enfermedades, sino que porque se ocupa mucho para producir medicamentos. Esta medicina, ¿cómo se llama? Para los diabéticos
se me ha ido el nombre, perdón, es difícil recordar ahorita, pero la medicina que usan los diabéticos para controlar su azúcar es producida por Escherichia coli, por una cepa de Escherichia coli, de E. coli, y es gracias a esta que pues muchas personas pueden tener su medicamento. Tenemos por esta parte Staphylococcus aureus, un coco, ¿verdad? Son esferas. Este es un bacilo, son un poco más alargaditas. Estas son esferas, Staphylococcus aureus, una bacteria patógena, al ser moradita, gram positiva, esta es gram negativa. Y tenemos aquí un vibrio cólera. El vibrio cólera, causante de la enfermedad del cólera, ¿verdad? Y con esta forma característica, como de una coma, como un churrito, más o menos, ¿sí? Y tiene un flagelo, un único flagelo. Tiene varios flagelos. Bueno, quizás mencionar que también los flagelos es parte muy importante de algunas bacterias. No todas las bacterias cuentan con este filamento que se le llama flagelo, que les sirve para moverse, ¿sí? Como una hélice. Mueven el flagelo y a través de este se pueden movilizar. Pero no todas las bacterias cuentan con este flagelo, ¿sí? Estoy tratando de recordar del nombre de la medicina, pero realmente se me ha escapado en este momento. En la descripción de este video se lo voy a poner, ya os lo voy a haber recordado. Y bueno, sin más que agregar, ahora les voy a comentar un poco de la tarea que van a tener para esta semana. Recordar que las tareas son semanales y me las tienen que entregar el día viernes, ¿sí? Toda la información la van a tener en el aula virtual. Como siempre, yo les voy a subir el archivo de Word con las indicaciones, los cuadros, cuando es necesario hacer cuadros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahorita se los voy a adelantar. Lo que quiero que ustedes investiguen es sobre un organismo arquea y un organismo bacteria que se ocupe, que el ser humano lo puede ocupar, ¿sí? En la industria ya mencioné un poco, en los quesos se ocupan bacterias, las arqueas, pues en el intestino hay ciertas arqueas, pero yo quiero que ustedes me vayan a investigar, ¿sí? En fuentes confiables, por supuesto. Quiero que vayan y averigüen qué arqueas, qué arqueobacterias, quizás así lo pueden encontrar, se ocupan para hacer medicamentos, por ejemplo. O qué bacterias se ocupan para hacer queso, por decir algo, ¿sí? Y eso me lo van a poner en un documento de Word o en su cuaderno, lo van a anotar, ¿sí? Y me lo van a enviar en el aula virtual. Muy importante también mencionar, ahorita que no recuerdo, que toda esta información, al ser teórica, sería muy bueno que ustedes lo copiaran en su cuaderno. Sé de muchos que lo han hecho sin la necesidad de que yo se los diga. Los felicito y los invito a que sigan así. Los que no lo han hecho, pues les recomiendo que lo hagan. Sin más que agregar, esto es todo por hoy y nos vemos el viernes. Recordar, en su calendario está programada una sesión virtual a través de Teams. Vamos a utilizar la herramienta para tener una sesión siempre hablando de los reinos de la naturaleza. Y para eso es muy importante, nuevamente les recuerdo, que lean, ¿sí? Que se informen, para que ustedes sean los protagonistas. Ya mucho tiempo yo hablé y ustedes estuvieron escuchando, pero ahora, ya que tenemos la herramienta, pues lo quiero escuchar a ustedes, que es lo que han investigado, y evidentemente yo les voy a apoyar. Pero eso va a ser hasta el viernes. Nos vemos, lo voy a dejar hasta aquí, y ha sido un gusto. Adiós.